Eres la vergüenza de esta familia. Esas fueron las últimas palabras que mi padre me dijo antes de cerrar la puerta en mi cara. No hubo un adiós, no hubo un cuídate, solo el sonido seco del cerrojo deslizándose y la lluvia de diciembre empapando mis zapatos de tela. Tenía 24 años, pero en ese momento me sentí como una niña pequeña y asustada. En mi mano derecha apretaba un billete de 500 pesos, húmedo y arrugado. Ese era el precio que mis padres le habían puesto a mi dignidad. Ese era el costo de mi destierro. 5 años después, la vida, con su extraño sentido del humor, se encargó de traerme esa misma frase de vuelta. Pero esta vez no llovía sobre mí. Esta vez yo estaba sentada en una silla de cuero italiano, detrás de un escritorio de caoba, y mi hermana estaba del otro lado, temblando, viendo mi firma en su carta de despido. Antes de contarles cómo saboreé ese momento, necesito que entiendan por qué el frío de aquella noche se me metió hasta los huesos. Díganme desde dónde me escuchan, para saber que no soy la única que ha tenido que reconstruirse desde las cenizas. Todo comenzó en una Nochebuena en Puebla. Nuestra casa siempre olía a humedad disfrazada con litros de aromatizante de lavanda, un intento desesperado de mi madre, Marcelina, por aparentar que vivíamos mejor de lo que realmente podíamos. Aquella noche, la mesa estaba puesta con el mejor mantel, ese que tenía bordados dorados y que solo se usaba cuando venían visitas importantes o cuando mi hermana, Saskia, decidía honrarnos con su presencia. Yo acababa de llegar del trabajo. Trabajaba en una maquiladora de textiles, doblando camisas 10 horas al día. Mis manos estaban ásperas, con pequeños cortes por el papel y la tela seca. Llevaba puestos mis jeans desgastados y una camiseta que olía a sudor y a polvo de fábrica. No había tenido tiempo de cambiarme porque el supervisor nos obligó a quedarnos horas extra para sacar un pedido urgente. Pero no me importaba el cansancio, en mi bolsillo traía mi aguinaldo y mis ahorros de todo el año. 3.000 pesos en efectivo que pensaba darle a mi madre para ayudar con la cena y los gastos de enero. Al entrar, el contraste fue como una bofetada. Saskia estaba sentada en la cabecera de la mesa, radiante. Llevaba un vestido de lentejuelas rojas que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Su cabello estaba peinado en ondas perfectas y su maquillaje era impecable. Se reía con una copa de sidra en la mano, contando alguna historia sobre sus proyectos, como influencer en redes sociales. «¡Ay, Damaris!», exclamó mi tía Petra en cuanto me vio entrar. Petra era la típica familiar que disfrutaba ver el mundo arder mientras comía romeritos. «Mírate nada más. ¿No te dio tiempo de arreglarte? Es Nochebuena, hija. Pareces un mecánico». Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Me miró de arriba a abajo con esa mueca de desaprobación que yo conocía tan bien. «Vete a cambiar, Damaris». «No nos hagas pasar vergüenzas», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Y lávate esas manos, que traes la mugre de la fábrica». No dijo hola. No preguntó «¿Estás cansada?». Solo vio la mancha en mi ropa. Bajé la cabeza y fui a mi cuarto, que en realidad era un pequeño almacén adaptado con un catre, porque la habitación grande era para Saskia, porque ella necesita espacio para su creatividad, decía mi padre. Mientras me lavaba la cara con agua fría, me miré al espejo. Mis ojos oscuros, ojerosos, me devolvieron una mirada cansada. Siempre había sido así. En el Museo del Dolor de mi memoria, las exhibiciones estaban claras. Recordé cuando tenía 15 años. Había ganado el primer lugar en el concurso estatal de matemáticas. El premio era un diploma y una pequeña beca. La ceremonia era un sábado. Ese mismo día, Saskia, que tenía 13, se rompió una uña postiza jugando y armó un escándalo, diciendo que le dolía el dedo y que podía tener una infección. Mis padres, Dionisio y Marcelina, entraron en pánico. «No podemos ir a tu ceremonia, Damaris, tu hermana necesita ir al médico», dijo mi papá. Me fui sola, en camión, recibí mi diploma frente a un auditorio lleno de padres orgullosos, y regresé sola. Cuando llegué a casa, nadie me preguntó cómo me fue. Estaban consolando a Saskia con helado. Recordé cuando cumplí 18.
Mi abuelo materno, que en paz descanse, me había dejado un pequeño terreno a las afueras de la ciudad. Para Damaris, porque es la única con cabeza en esta familia, decía su testamento. Pero mi padre, con su voz grave y autoritaria, me convenció de firmar un poder notarial. «Eres muy joven, te van a estafar. Deja que yo lo administre». Tonta de mí, confié. 2 meses después, el terreno fue vendido. ¿El dinero? Se usó para comprar un auto seminuevo para Saskia, porque la niña no puede andar en transporte público con lo bonita que es peligroso. Yo seguí yendo en camión. Sacudí la cabeza para alejar los recuerdos y volví a la sala. La cena había comenzado. Bacalao, pavo, ensalada de manzana. Todo se veía delicioso, pero el nudo en mi estómago no me dejaba comer. «Tengo una noticia increíble», anunció Saskia, haciendo sonar su copa con un tenedor. «He decidido que la universidad no es para mí. Es demasiado cuadrada. Voy a dedicarme 100% a mi marca personal. Y para eso necesito invertir en mí misma. Hay un retiro exclusivo en Cancún para creadores de contenido. Es sobre branding de lujo». Mi padre, Dionisio, sonrió con orgullo, como si Saskia acabara de anunciar que había descubierto la cura contra el cáncer. «Eso es pensar en grande, mi princesa. El mundo es de los que se atreven». «Exacto, papi», Saskia sonrió con esa dulzura empalagosa que usaba para manipularlos. «El único detalle es que la inscripción y el vuelo cuestan 50.000 pesos. Y necesito pagarlo mañana para apartar mi lugar». El silencio cayó sobre la mesa. 50.000 pesos. Eso era una fortuna para nosotros. Mi padre carraspeó, incómodo. «Bueno, hija, sabes que el negocio de la ferretería no ha ido muy bien este año, pero es mi futuro, papá», interrumpió Saskia, y sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas, una actuación digna de un Oscar. «Si no voy, nunca voy a despegar». «¿Quieren que sea una fracasada? ¿Como Damaris?» El comentario flotó en el aire como un gas tóxico. Levanté la vista del plato, sintiendo el calor subir por mi cuello. «¿Perdón?», dije, con la voz temblando de rabia contenida. «Yo trabajo 10 horas diarias, Saskia. Yo pago la luz y el internet que usas para subir tus fotos. Trabajas de obrera, Damaris», escupió ella con desprecio. «Eso no es un futuro. Eso es sobrevivir. Yo estoy hablando de triunfar». «Ya basta», intervino mi madre, pero no para defenderme. «No peleen en la mesa. Dionisio, tenemos que apoyar a la niña». «¿Qué hay de los ahorros?». «No hay suficiente en la cuenta», admitió mi padre, y entonces sus ojos se posaron en mí. No, mejor dicho, se posaron en mi bolso, que estaba en una silla cercana. «Damaris, tú tienes tus ahorros, ¿verdad? Llevas 4 años juntando dinero de la maquila». Sentí un frío helado en la espalda. «Ese dinero es para mi operación, papá», dije, protegiendo instintivamente mi bolso. «El doctor dijo que si no me opero la columna, en 2 años no podré caminar bien por cargar tantas cajas. Y también quería pagar un curso de logística». «Tu espalda puede esperar», dijo mi padre, con un tono que no admitía réplica. «El curso de Saskia es mañana. Préstale el dinero». «No», dije. Fue la primera vez en mi vida que me negué rotundamente. «No es un préstamo, papá. Nunca me devuelven nada. Vendieron mi terreno. Se gastaron mi beca. Esto es mi salud. Es mi dinero. Es dinero de la familia», gritó mi madre, perdiendo la compostura. «Eres una egoísta. Tu hermana tiene una oportunidad de oro y tú, por envidia, ¿quieres cortarle las alas?». «No es envidia, es justicia», grité yo también, poniéndome de pie. «Ella solo quiere irse de vacaciones. Es una inútil que no sabe hacer nada». El sonido de la bofetada resonó en toda la casa. Mi cara ardió. Mi madre me había golpeado con la mano abierta, con todas sus fuerzas. Saskia sonreía con satisfacción detrás de su copa. «No voy a permitir que insultes a tu hermana en mi casa», dijo mi padre, poniéndose de pie.
Su rostro estaba rojo de ira. Si tanto te duele compartir, entonces no mereces estar aquí. ¿Qué? Pregunté, aturdida, tocándome la mejilla palpitante. Que te largues, dijo él, señalando la puerta. Si eres tan independiente para negar tu dinero, sé independiente para vivir. Fuera de mi casa. Papá, es Nochebuena, está lloviendo, intenté razonar, el pánico empezando a cerrarme la garganta. Mejor. Así se te enfrían las ideas, dijo él. Caminó hacia la entrada, abrió la puerta y dejó entrar el viento helado. ¡Fuera! Eres la vergüenza de esta familia. Saskia es nuestro orgullo, tú solo eres una carga malagradecida. Mi madre se acercó, sacó un billete de 500 pesos de su delantal y me lo aventó al pecho. Ni siquiera me lo dio en la mano, dejó que cayera al suelo. Ten. Para que no digas que te mandamos sin nada. Agarra un taxi y vete a donde te aguanten. Miré a mi tía Petra. Ella solo bajó la mirada y siguió comiendo su pavo. Miré a Saskia. Ella me lanzó un beso volado y susurró, «Adiós, Cenicienta». Agarré mi bolso, que por suerte tenía mis documentos y mi dinero escondido en el forro, algo que aprendí a hacer años atrás, y me agaché para recoger el billete de 500 pesos del suelo. Me levanté, los miré a todos por última vez y salí a la tormenta. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe final. Caminé bajo la lluvia, temblando, no por el frío, sino por la furia que empezaba a nacer en mi pecho. No lloré. Esa noche prometí que no derramaría una sola lágrima por ellos. Apreté el billete en mi mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Esa fue la noche más fría de mi vida. Pero también fue la noche en que Damaris, la hija sumisa, murió. Y algo mucho más fuerte nació en su lugar. Esa noche no tomé un taxi. 500 pesos no durarían nada si no era inteligente. Caminé hasta la parada del autobús y tomé el último servicio nocturno hacia la central de abastos de la Ciudad de México. Sabía que ahí, entre el caos de los camiones de carga y los puestos de verduras, siempre había trabajo y rincones donde nadie hacía preguntas. Llegué de madrugada. El lugar era un monstruo de concreto y lámina que nunca dormía. Olía a cilantro podrido, a diésel quemado y a humanidad. Me acurruqué en una esquina, cerca de una bodega de chiles secos, usando mi mochila como almohada. El miedo era real, pero el instinto de supervivencia era mayor. A las 4 de la madrugada, el movimiento comenzó. Hombres cargando costales de 50 kilos, gritos de subasta, diablitos corriendo por los pasillos. Me acerqué a un andén donde estaban cargando un tráiler viejo. El capataz era un hombre mayor, con bigote canoso y un sombrero desgastado. Se veía estresado, gritándole a dos jóvenes que no lograban acomodar las cajas de tomate sin aplastarlas. «Cuidado, inútiles», gritaba. «Si aplastan el producto, se los cobro. Necesito meter 100 cajas más o el viaje no es rentable». Me acerqué, con mi ropa todavía húmeda. «Yo puedo hacerlo», dije. Mi voz sonó ronca. El hombre, don Tiburcio, me miró con escepticismo. ¿Tú? Mija, esto es trabajo de hombres. Esas cajas pesan. No es fuerza, es maña, respondí. Usted tiene un problema de espacio, no de peso. Déjeme intentar con una fila. Si lo hago mal, me voy. Si lo hago bien, me da trabajo y me deja dormir en la cabina de un camión viejo que tenga por ahí. Don Tiburcio soltó una carcajada seca, pero me hizo una seña para que subiera. Subí a la caja del tráiler. Mi mente, que siempre había sido obsesiva con el orden, ese rasgo que mi madre llamaba manía, vio el espacio como un rompecabezas. Las cajas no eran perfectamente cuadradas, tenían una ligera inclinación. Si las apilaba en patrón de ladrillo cruzado en lugar de columnas rectas, distribuiría el peso y ganaría centímetros vitales. Trabajé en silencio durante 20 minutos. Mis manos dolían, mi espalda gritaba, pero mi mente estaba en paz. Cuando terminé, había metido no solo las 100 cajas que faltaban, sino 20 más. Don Tiburcio subió a revisar. Silbó con admiración. Vaya, parece Tetris.
Nunca había visto una carga tan estable. Bajé del camión, limpiándome el sudor. El trato es el trato, dije. ¿Tienes agallas, chamaca? ¿Cómo te llamas? Damaris. Bien, Damaris. Te ganaste el desayuno y un lugar en el almacén. Pero no te quiero de cargadora. Tienes ojos de águila. Quiero que supervises la carga del andén 4. Así comenzó mi nueva vida. Don Tiburcio no era un hombre cariñoso, pero era justo. Era dueño de una flotilla de 10 camiones que se caía a pedazos por mala administración. Él sabía de motores y de rutas, pero sus números eran un desastre. Yo, con mi obsesión por el control y mi libreta de apuntes, empecé a organizar su caos. Durante el primer año, viví en un pequeño cuarto al fondo de la bodega. Ahorré cada centavo. No compraba ropa, comía en los puestos de tacos más baratos. Por las noches, estudiaba logística y administración de cadenas de suministro en Internet con una computadora prestada. Al segundo año, implementé un sistema de rutas que ahorraba un 15% de combustible. Don Tiburcio me nombró gerente de operaciones. Al tercer año, convencí a don Tiburcio de renovar la flota mediante un crédito que yo misma gestioné. La empresa, ahora llamada Logística TID, Tiburcio y Damaris, empezó a ganar contratos con supermercados grandes. La niña que fue expulsada bajo la lluvia había desaparecido. Ahora era una mujer que vestía trajes sastre de corte impecable, que caminaba con la seguridad de quien ha construido su propio suelo. Mi obsesión por el orden, que en mi casa era un defecto, aquí era mi superpoder. En el mundo de la logística, la precisión es dinero. Y yo era una máquina de hacer dinero. Pero nunca olvidé. Cada mes, buscaba el nombre de mi familia en redes sociales. Usaba una cuenta falsa. Veía las fotos de Saskia. Seguía igual de superficial, pero el entorno había cambiado. Hace 2 años, vi una foto de mis padres brindando con champaña en una terraza espectacular en Polanco, una de las zonas más caras de la Ciudad de México. Nuevo hogar, nueva vida. Gracias a los éxitos de nuestra hija Saskia, decía el pie de foto. Me extrañó. Sabía que Saskia no tenía talento real. ¿De dónde sacaban el dinero? Investigando un poco más, vi que Saskia se hacía llamar consultora de imagen y presumía contratos con marcas, pero sus interacciones en redes eran bajas. Todo olía a falso. La verdad llegó a mí de la manera más fría y corporativa posible. Hacía 6 meses, don Tiburcio sufrió un pequeño infarto y decidió retirarse, vendiéndome la mayoría de las acciones. Yo era ahora la CEO. Estaba buscando oportunidades de inversión para expandir nuestro capital. Mi director financiero me trajo un portafolio de cartera vencida de un banco. Son deudas hipotecarias de alto riesgo, jefa, me explicó. Propiedades de lujo cuyos dueños han dejado de pagar. El banco las remata al 40% de su valor para recuperar algo. Si compramos la deuda, nos convertimos en los acreedores. Podemos renegociar, ejecutar la garantía. Empecé a hojear el archivo sin mucho interés hasta que una dirección me heló la sangre. Calle Horacio, Polanco. Penthouse 4B. Deudor, Dionisio y Marcelina. Aval, Saskia. Mi corazón se detuvo un segundo y luego empezó a latir con fuerza. Leí los detalles. Habían vendido la casa de Puebla, la casa donde crecí, para dar el enganche de este departamento de lujo. Habían pedido un crédito hipotecario enorme, basándose en proyecciones de ingresos falsas de la supuesta empresa de Saskia. El historial de pagos era un desastre. Llevaban 6 meses sin pagar. El banco ya había iniciado el proceso legal, pero estaba dispuesto a vender la deuda para evitar el largo juicio. Ahí estaba. La prueba de su mentira. Habían quemado todo su patrimonio para mantener una fachada, para alimentar el ego de Saskia. Y ahora, estaban al borde del abismo sin saberlo. Miré por el ventanal de mi oficina, desde donde se veía la inmensidad de la ciudad. Podía dejarlo pasar. Podía dejar que el banco los desalojara y que el destino hiciera su trabajo. Pero recordé la bofetada.
Recordé el billete de 500 pesos en el lodo. Recordé la frase, eres la vergüenza. Cómpralo, dije, cerrando la carpeta. Perdón, jefa. ¿Todo el paquete? No. Solo esta deuda. La del penthouse en Polanco. Quiero que nuestra empresa filial de gestión de activos adquiera los derechos de cobro hoy mismo. Entendido. ¿Cuál es la estrategia? ¿Les ofrecemos un plan de pagos? Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. No. Quiero que prepares la notificación de ejecución. Pero no la envíes todavía. Espera mi señal. Compré la deuda de mis padres. Me convertí en la dueña de su techo. Y ellos no tenían la menor idea. Unas semanas después, el destino puso la última pieza en el tablero. Mi jefa de recursos humanos, una mujer eficiente llamada Laura, entró a mi oficina. Damaris, tenemos una vacante para la asistente de dirección de Relaciones Públicas. He filtrado a varias candidatas, pero hay una que insiste mucho. Dice que tiene mucha experiencia en imagen de alto perfil, aunque su CV es puro humo. Pero es insistente, ha llamado 3 veces hoy. ¿Cómo se llama? Pregunté, sin levantar la vista de mi computadora. Saskia, déjame ver. Saskia del Valle. Saskia usaba un apellido compuesto falso en redes, omitiendo nuestro apellido real para sonar más sofisticada. Me detuve. El aire en la habitación se volvió denso. Déjala pasar a la etapa final, dije lentamente. ¿Segura? No creo que cumpla con el perfil técnico. Estoy segura. Cítala para el viernes a las 9 de la mañana. Yo misma la entrevistaré. ¿Tú? Pero tú nunca haces entrevistas de ese nivel. Esta es especial, Laura. Es un caso único. Cuando Laura salió, abrí el cajón de mi escritorio. Ahí, en una pequeña caja de terciopelo, guardaba el billete de 500 pesos. Lo había secado y planchado, pero las arrugas seguían ahí, como cicatrices viejas. El viernes sería el día. La trampa estaba puesta. No era venganza, me dije a mí misma. Era educación. Iba a enseñarles la lección de economía que se saltaron hace 5 años. Todo en esta vida se paga. Y los intereses son brutales. El viernes amaneció gris en la Ciudad de México. Una lluvia fina golpeaba los cristales de mi oficina en el piso 20, una réplica casi poética de la noche en que me echaron. Me vestí con mi mejor traje, un conjunto negro de lana fría, hecho a medida, con una blusa de seda blanca. Mis zapatos no eran de tela empapada, eran tacones de aguja que resonaban con autoridad contra el mármol. A las 8:55 de la mañana, Laura me envió un mensaje. La candidata está en la sala de espera. Se está quejando del café. Sonreí. Típico de Saskia. Hazla pasar a mi oficina, respondí. Giré mi silla hacia el ventanal, dándole la espalda a la puerta. Quería que su primera impresión fuera el poder del lugar, la vista panorámica de la ciudad que ella creía que le pertenecía, pero que en realidad me pertenecía a mí. Escuché la puerta abrirse. El clic-clac de unos tacones inseguros entró en la habitación, seguido por el aroma intenso de un perfume floral barato que intentaba pasar por caro. Buenos días, dijo Saskia. Su voz tenía ese tono cantadito, artificial, que usaba cuando quería impresionar. Vengo por el puesto de Relaciones Públicas. Debo decir que la recepcionista fue un poco lenta, deberían mejorar eso. No me giré todavía. Siéntese, por favor, dije. Mi voz era más grave, más madura que hace 5 años. Escuché el roce de la silla. Esperé 5 segundos. 10. El silencio se estiró hasta volverse incómodo. Disculpe, ¿podemos empezar? Tengo una agenda apretada, dijo ella, con impaciencia. Giré la silla lentamente. La cara de Saskia fue un poema. Primero, confusión. Sus ojos recorrieron mi rostro, buscando algo familiar en mis rasgos afilados y mi maquillaje sobrio. Luego, incredulidad. Sus ojos se abrieron desmesuradamente.
Finalmente, horror. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Se aferró a su bolso de marca falsa como si fuera un salvavidas. ¿Damaris? Susurró. Su voz temblaba. Me quedé en silencio, observándola. Se veía diferente, pero no mejor. Bajo el maquillaje espeso se notaban las líneas de estrés. Su ropa era llamativa, pero de mala calidad. La vida de lujo le estaba cobrando factura. Buenos días, señorita, dije fríamente, ignorando su familiaridad. Estamos aquí para discutir sus calificaciones para el puesto. ¿Qué haces aquí? Balbuceó, ignorando mi formalidad. ¿Eres la secretaria? Tráeme agua, estoy mareada. Solté una risa corta, sin humor. No soy la secretaria, Saskia. Soy la dueña. Esta es mi empresa. TID Logistics. Tiburcio y Damaris. Ella se hundió en la silla. Parecía que el aire había salido de sus pulmones. No puede ser. Tú eres una obrera. Tú te fuiste sin nada. Me fui con 500 pesos y mucha rabia. Resulta que la rabia es un excelente combustible para los negocios. Pero no estamos aquí para hablar de mí. Estamos aquí para hablar de ti. Abrí la carpeta que tenía sobre el escritorio. No era su currículum. Era un reporte de investigación financiera y laboral que había encargado. Veamos, comencé a leer, ajustándome las gafas. Saskia. 27 años. Experiencia laboral nula. Tu empresa de consultoría no está registrada en Hacienda. Tus supuestos contratos con marcas son intercambios de producto por fotos, no hay ingresos monetarios reales. Eso es mentira. Gritó ella, recuperando un poco de su arrogancia defensiva. Soy una influencer. Tengo impacto. Tienes 50,000 seguidores, de los cuales el 70% son bots comprados en granjas de clics de la India. Lancé el dato sobre la mesa. Aquí está el recibo de compra de los seguidores. Pagaste con la tarjeta de crédito de papá. Tarjeta que, por cierto, está sobregirada y bloqueada desde hace 3 meses. Saskia se puso pálida. Tú me estás espiando. Estás loca. Voy a decirle a mis papás. Por favor, hazlo, dije, entrelazando los dedos. Pero antes, hablemos de tu situación actual. Estás aquí pidiendo trabajo porque el banco te cortó el crédito. Necesitas un sueldo real para mantener el estilo de vida falso que le vendiste a nuestros padres. Ella empezó a llorar. No lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de frustración de niña mimada atrapada en una travesura. ¿Tú no entiendes? Es mucha presión. Papá y mamá esperan que yo sea exitosa. Vendieron la casa de Puebla por mí. Si se enteran de que no tengo dinero, se mueren. Tienes que ayudarme. Dame el trabajo. Eres mi hermana, me lo debes. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio de caoba. ¿Te lo debo? Repetí, saboreando la ironía. Hace 5 años, me dijeron que yo era la vergüenza. Me dijeron que tú eras el futuro. Bueno, Saskia, el futuro llegó. Y resulta que el futuro no sabe hacer nada más que gastar dinero que no tiene. Fueron ellos. Chilló. Ellos me mimaron. Es su culpa. Y tú aceptaste cada centavo. Incluso los que eran míos. Incluso los que eran de mi salud. Tomé un sello rojo de mi escritorio. Con un movimiento firme, estampé la palabra rechazada sobre su solicitud de empleo. El golpe de tinta sonó como un disparo en la habitación silenciosa. No te voy a contratar, Saskia. No porque seas mi hermana, sino porque eres incompetente. En esta empresa valoramos el trabajo duro y la honestidad. Tú no tienes ninguna de las dos. Saskia se puso de pie, furiosa, secándose las lágrimas con rabia. Eres una maldita rencorosa. Quédate con tu empresa de camiones sucios. No te necesito. Mis papás me van a apoyar.
Tenemos el penthouse en Polanco. Al menos yo vivo con clase, no como una camionera. Me reí. Fue una risa genuina esta vez. Ah, sí. El penthouse. Hablemos de eso. Saqué el segundo documento. El título en letras negras decía, Notificación de ejecución de garantía hipotecaria. ¿Sabes qué es esto? Pregunté, deslizándolo hacia ella. Ella lo miró, sin entender la jerga legal. Es la orden de embargo de tu departamento. Tus padres, o mejor dicho, tú, porque tú eres el aval solidario, no han pagado la hipoteca en 6 meses. El banco vendió la deuda ayer. ¿Y qué? Dijo desafiante. Negociaremos con el nuevo dueño. Le pediremos una prórroga. No creo que el nuevo dueño quiera negociar, dije suavemente. Porque la nueva dueña soy yo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Los ojos de Saskia se desorbitaron. Miró el papel, luego a mí, luego al papel otra vez. ¿Tú? Mi empresa compró la cartera vencida. Legalmente, Saskia, yo soy la dueña del techo bajo el que duermen. Y como acabo de rechazar tu solicitud de empleo, no veo cómo van a pagarme los 3 millones de pesos que deben. Saskia cayó de rodillas. Literalmente. Sus piernas fallaron. No. Damaris, por favor. No puedes hacer esto. Papá tiene la presión alta. Mamá no aguantaría la vergüenza. Nos van a echar a la calle. ¿A la calle? Me levanté y caminé hacia el ventanal, mirando la lluvia. Qué curioso. Me suena familiar esa situación. Noche, frío, calle, sin dinero. ¿Te acuerdas, hermanita? Perdón. Gritó, arrastrándose hacia el escritorio. Perdón por todo. Te pido perdón. Pero no nos quites la casa. Saqué mi celular. Levántate. Ten un poco de dignidad. Voy a llamar a papá, sollozó ella. Él te va a convencer. Él es tu padre. Sí, llámalo, dije. Dile que venga. Dile que traiga a mamá. Quiero verlos. Quiero que vean en qué se convirtió la vergüenza de la familia. Saskia marcó el número con dedos temblorosos. Puso el altavoz. ¿Bueno? ¿Princesa? ¿Cómo te fue en la entrevista? La voz de mi padre sonó, llena de esperanza. Papá, Saskia lloraba incontrolablemente. Tienes que venir. Ahora. A la torre TIDS, es Damaris. ¿Damaris? ¿Tu hermana? ¿Qué hace ahí? ¿Te está molestando? Pásamela. No, papá. Ella es la dueña. Y dice que compró la casa. Dice que nos va a echar. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi padre cambió, bajando una octava, llena de miedo y confusión. ¿Qué estás diciendo? Vamos para allá. No te muevas. Colgó. Miré a Saskia, que seguía en el suelo, hecha un desastre de rímel corrido y mocos. La reunión familiar ha comenzado, dije. Vamos al vestíbulo. No quiero gritos en mi oficina. El vestíbulo de la torre Teide era un espacio imponente de techos altos, con suelos de mármol blanco y una fuente minimalista en el centro. Era un templo al orden y la limpieza, todo lo que mi vida anterior no había sido. Bajé en el elevador privado con Saskia. Ella no dejaba de lloriquear, intentando arreglarse el maquillaje, pero era inútil. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, los vi. Dionisio y Marcelina estaban discutiendo con los guardias de seguridad en la entrada giratoria. Se veían más viejos. Mi padre tenía menos pelo y más barriga. Mi madre llevaba un abrigo de piel sintética que se veía ridículo con el clima húmedo. Al vernos salir, mi padre empujó al guardia y corrió hacia nosotras. «Saskia», gritó, ignorándome por completo al principio. «¿Estás bien? ¿Qué te hizo esta?» Entonces se detuvo. Me vio.
Yo estaba parada con los brazos cruzados, tranquila, flanqueada por 2 guardias de seguridad y por mi abogada, a quien había llamado mientras bajábamos. La imagen debió golpearlo fuerte, su hija despreciada, vestida como una reina, dueña del edificio donde él acababa de ser detenido. Damaris, dijo mi madre, acercándose con cautela. Sus ojos escaneaban mi ropa, mis joyas discretas pero caras. La calculadora en su cabeza estaba trabajando a 1000 por hora. Hija mía. ¿Estás viva? Nos tenías tan preocupados. Casi me río. Ahórratelo, Marcelina, dije. Usé su nombre, no mamá. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. No estaban preocupados. Estaban ocupados gastándose el dinero de la venta de la casa de la abuela. Mi padre recuperó su postura autoritaria, o al menos lo intentó. No le hables así a tu madre. Bramó, levantando el dedo índice. Y tú, me señaló, ¿qué es esa estupidez de que compraste nuestra casa? Es ilegal. Es un robo. Es una cesión de derechos litigiosos, señor Dionisio, intervino mi abogada, extendiéndole una carpeta. Todo está notariado. Ustedes dejaron de pagar. El banco vendió. Mi clienta compró. Ahora tienen 48 horas para desalojar el inmueble voluntariamente o usaremos la fuerza pública. Mi padre leyó los papeles, sus manos temblaban tanto que casi se le caen. Pero, somos tu familia, dijo mi padre, cambiando de táctica, su voz rompiéndose. Damaris, cometimos errores, sí. Estábamos estresados. Pero mira lo que has logrado. ¿Es gracias a que te empujamos a ser independiente? Lo hicimos por tu bien. Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Por mi bien? ¿Echarme a la calle fue por mi bien? Di un paso adelante. Los guardias se tensaron, pero les hice una señal para que esperaran. ¿Por mi bien? Pregunté en voz baja, pero mi voz resonó en el eco del vestíbulo. Me echaron en Nochebuena porque no quise financiar las vacaciones de Saskia. Me llamaron vergüenza. Me dijeron que no valía nada. Estábamos enojados, intentó justificar mi madre, con lágrimas en los ojos. Eres nuestra hija mayor. Tenías que entender. Saskia es más frágil. Saskia no es frágil. Saskia es una parásito porque ustedes la criaron así, dije, mirando a mi hermana, que se escondía detrás de papá. Y ustedes son cómplices. Metí la mano en mi bolso. Mis padres contuvieron el aliento, tal vez esperando que sacara un cheque, las llaves de un auto nuevo, algo que los salvara. Era lo que pasaba en las telenovelas, ¿no? La hija rica perdona y los baña en oro. Saqué el billete de 500 pesos. Estaba dentro de una funda de plástico rígido transparente. Lo sostuve en alto. ¿Reconocen esto? Mi madre se llevó la mano a la boca. Es el precio que me pusieron, dije. Me dieron esto para sobrevivir en la calle. Me dijeron que era todo lo que merecía. Bueno, hoy les devuelvo el favor. Saqué el billete de la funda. Estaba viejo, pero seguía siendo dinero legal. Se lo extendí a mi padre. Tómenlo. Damaris, no, susurró él, humillado. Varios empleados que pasaban por el vestíbulo se detuvieron a mirar. Tómenlo. Ordené con voz de mando, la misma que usaba para dirigir a 100 camioneros. Mi padre tomó el billete con manos temblorosas. Este dinero es para el taxi de regreso a la central de autobuses. Y de ahí, para sus boletos de regreso a Puebla. Porque supongo que algún familiar allá les dará asilo cuando los saquen del penthouse mañana. ¿Nos vas a echar? Sollozó Saskia. ¿De verdad nos vas a dejar en la calle? ¿A tus propios padres? Yo no los estoy echando, dije, sintiendo una calma helada en mi pecho. Sus decisiones los echaron. Su mala administración los echó. Su soberbia los echó. Yo solo estoy ejecutando un contrato. Me giré hacia los guardias. Por favor, acompañen a estas personas a la salida. Si vuelven a entrar sin cita, llamen a la policía por acoso. Damaris.
Hija. Perdónanos. Gritó mi madre, intentando agarrarme del brazo. Me solté con un movimiento brusco. La miré a los ojos por última vez. No vi a mi madre. Vi a una desconocida patética. La hija que buscan murió hace 5 años en la lluvia. Yo soy Damaris, la CEO de TI de Logistics. Y ustedes no tienen cita. Me di la vuelta y caminé hacia los elevadores. No miré atrás. Escuché los llantos de Saskia y los gritos impotentes de mi padre mientras los sacaban del edificio. Las puertas del elevador se cerraron, cortando el ruido. El silencio en el elevador fue exquisito. Subí a mi oficina. Me serví un vaso de agua y miré por la ventana. La lluvia había parado. Las nubes se estaban abriendo y un rayo de sol iluminaba la ciudad. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Bueno? Contestó una voz rasposa y familiar. Hola, don Tiburcio, dije, sintiendo que se me aflojaba el nudo en la garganta. ¿Cómo va su retiro? Aburrido, mija. Extraño gritarle a los choferes. ¿Cómo estás tú? Te oyes diferente. Estoy bien, papá Tiburcio, dije, usando esa palabra por primera vez con él. Estoy muy bien. Solo llamaba para decirte que ya cerré el ciclo. La deuda está pagada. Me alegro, hija. Me alegro mucho. ¿Vienes a comer el domingo? Hice pozole. Ahí estaré. Llevaré el postre. Colgué. Miré el espacio vacío en mi escritorio donde antes estaba la caja con el billete. Ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba recordar el dolor para motivarme. Ahora tenía un imperio que dirigir, una vida que era mía, construida ladrillo a ladrillo, caja a caja. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Es mentira. La lealtad es más espesa. El respeto es más espeso. Y a veces, la familia no es la que lleva tu apellido, sino la que te tendió la mano cuando estabas empapada bajo la lluvia. Mis padres y mi hermana tienen 500 pesos y una lección de vida. Yo tengo mi futuro. Y por primera vez en 29 años, ese futuro es brillante. ¿Creen que fui demasiado dura? ¿Debería haberles dejado el departamento después de todo lo que me hicieron? Déjenme sus comentarios. Soy Damaris, y esta fue mi historia.